19 de junio de 1944. A 200 millas al noroeste de Saipan, el piloto japonés teniente Saburo Sakai entrecerró los ojos a través de su cabina al observar unos puntos lejanos. Cazas estadounidenses. Muchos. Sonrió. Saburo Sakai había derribado 64 aviones aliados. Era uno de los mejores pilotos de Japón y volaba un Zero, el avión que dominaba los cielos del Pacífico, el avión que podía maniobrar mejor que cualquier cosa que tuviera Estados Unidos, el avión que hacía que los pilotos estadounidenses gritaran por la radio antes de morir. Iba a ser otro gran día. Sakai recordó 3 años atrás. Pearl Harbor, Wake Island, Filipinas. Los Zeros japoneses habían destrozado a los cazas estadounidenses como si fueran papel. Los viejos Wildcats no podían girar con un Zero. No podían trepar con un Zero. No podían huir de un Zero. Los pilotos estadounidenses morían por cientos. Morían tan rápido que sus compañeros apenas tenían tiempo de aprender sus nombres. Los pilotos japoneses bromeaban con ello. Llamaban a los cazas estadounidenses ataúdes voladores. Decían que derribarlos era más fácil que los ejercicios de entrenamiento. Y tenían razón. Durante 3 años, el Zero fue el rey. Entonces, Sakai los vio. No eran los viejos Wildcats. Era algo nuevo, más grande, más pesado, pintados de azul oscuro, casi negro. No intentaban combatir en giros. No giraban. Se lanzaban en picado desde arriba. Rápidos, muy rápidos. Sakai tiró con fuerza de la palanca. Su Zero entró en un giro cerrado. Los estadounidenses no lo siguieron. Siguieron cayendo en picado. Pasaron de largo a él. Pasaron de largo a sus compañeros. Y se lanzaron directamente contra los bombarderos de abajo. Sakai escuchó las armas. 50 calibre. 6 por avión. El sonido era diferente, más pesado, como un trueno. El Zero de su compañero explotó. Simplemente desapareció. Otro Zero cayó girando, envuelto en llamas. Luego, otro más. Sakai miró alrededor. 8 Zeros estaban ardiendo. Los estadounidenses habían estado allí menos de 30 segundos. Cada uno de esos cazas estadounidenses llevaba más de 2.000 proyectiles. El Zero llevaba unos 500. Cada avión estadounidense pesaba 7.000 libras en vacío. El Zero pesaba 3.700. Cada caza estadounidense tenía 6 armas de 50 calibre. El Zero tenía 2 cañones pequeños de 20 milímetros y 2 ametralladoras de calibre de fusil. Y esos aviones estadounidenses podían aguantar castigo. Un Zero podía incendiarse con una sola ráfaga. Estos nuevos cazas estadounidenses eran tanques voladores. Eran los Grumman F-6F Hellcat. Y durante el año siguiente, matarían a pilotos japoneses a un ritmo de 19-1. 19 aviones japoneses destruidos por cada Hellcat perdido. Sakai sobrevivió ese día. La mayoría de sus amigos no. Esta es la historia de cómo Japón aprendió que había estado volando el avión equivocado desde el principio. En 1941, el Zero era un milagro. Podía volar durante 8 horas sin repostar. Podía girar mejor que cualquier caza del mundo. Podía subir hasta 20.000 pies en 7 minutos. Los aviones estadounidenses tardaban el doble. Los pilotos del Zero creían que eran invencibles. Y durante un tiempo, lo fueron. En Pearl Harbor, los Zeros derribaron decenas de aviones estadounidenses. No se perdió ni un solo Zero en combate aéreo. En Filipinas, los Zeros destruyeron la mitad de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente de Estados Unidos en solo 2 días. En Darwin, Australia, los Zeros derribaron 8 cazas aliados sin perder ni uno solo. Las cifras eran brutales. En los primeros 6 meses de la guerra, los Zeros tenían una proporción de derribos de 12-1. Por cada Zero perdido, caían 12 aviones aliados.
Los pilotos japoneses se volvieron arrogantes. ¿Y por qué no iban a hacerlo? El teniente comandante Shagaro Itaya voló sobre Pearl Harbor aquella mañana. Dijo que era como disparar a platos de arcilla. Fácil, casi aburrido. Derribó 2 aviones en menos de 1 minuto. Dijo que el segundo ni siquiera intentó esquivar. Probablemente el piloto nunca lo vio venir. Los periódicos japoneses llamaban a sus pilotos samuráis del cielo. Las transmisiones de radio decían que los pilotos estadounidenses eran cobardes que huían, excepto que no podían huir. El Cero era más rápido, y si intentaban luchar, el Cero los giraba por dentro cada vez. Era un arma perfecta, o eso creían. Pero el Cero tenía una debilidad secreta. Era ligero porque casi no tenía blindaje. Sin blindaje, protegiendo al piloto. Sin blindaje, protegiendo los depósitos de combustible. Sin cristal antibalas en la cabina. Nada. Los ingenieros de Grumman lo sabían. Habían capturado un Cero que se estrelló en Alaska en 1942. Estudiaron cada centímetro del avión. Lo probaron. Lo volaron contra cazas estadounidenses. Y aprendieron su debilidad. El Cero podía maniobrar mejor que tú. Eso era cierto. Pero si lograbas alcanzarlo, ardía. Así que Grumman diseñó un caza que pudiera golpear fuerte. El F-6F Hellcat voló por primera vez en junio de 1942. No se parecía en nada a un Cero. Era grande, pesado, casi el doble de peso. Tenía una gruesa placa de blindaje detrás del piloto. Tenía depósitos de combustible autosellantes que no explotaban al recibir impactos. Tenía 6 ametralladoras de 50 calibre que disparaban balas del tamaño de tu pulgar. Y tenía un motor de 2000 caballos que lo impulsaba hasta 380 millas por hora. Eso era 20 millas por hora, más rápido que un Cero. Pero la velocidad no era la verdadera ventaja. La verdadera ventaja eran las tácticas. Los pilotos estadounidenses aprendieron una nueva forma de combatir. No luches en giros contra un Cero. Perderás. En su lugar, vuela alto. Mantente por encima. Luego desciende en picado, dispara y vuelve a subir. El Hellcat podía picar más rápido que un Cero. Podía recibir impactos que destruirían a un Cero. Y podía volver a subir a salvo mientras el piloto japonés todavía estaba intentando girar. Los japoneses llamaron a esta táctica Boom and Zoom. La odiaban. Era como ser cazado por un águila. Nunca la veías venir. Cuando escuchabas las armas, ya estabas muerto. La primera gran prueba llegó en agosto de 1943. Los portaaviones estadounidenses lanzaron F-6F Hellcat contra Rabaul. El mando japonés envió 50 aviones para interceptarlos. Esperaban una victoria fácil. Lo que obtuvieron fue una masacre. Los pilotos estadounidenses usaron las nuevas tácticas: picar, disparar, subir, picar, disparar, subir. 20 aviones japoneses cayeron. Solo se perdieron 2 Hellcat. Los japoneses no podían creerlo. ¿Cómo habían aprendido los estadounidenses a luchar así? ¿De dónde habían salido esos nuevos aviones? ¿Y por qué no podían atraparlos? Entonces empezaron a llegar los números. Números que parecían imposibles. En noviembre de 1943, los Hellcat derribaron 30 cazas sobre Tarawa. 0 Hellcat perdidos. En enero de 1944, los Hellcat destruyeron 68 aviones japoneses en Kwajalein. Solo 4 Hellcat perdidos. En febrero, durante la incursión sobre Truk, los Hellcat derribaron 127 aviones japoneses en solo 2 días. 12 Hellcat perdidos. La proporción seguía empeorando para Japón, o mejorando, dependiendo de qué lado estuvieras. Las fábricas estadounidenses estaban construyendo Hellcat más rápido de lo que Japón podía entrenar nuevos pilotos. La planta de Grumman en New York, en Bethpage,
producía aviones a un ritmo absurdo. En 1943 construyeron 2.400 Hellcat. En 1944 construyeron 6.200. Eso eran 17 aviones al día. Una sola fábrica estadounidense estaba produciendo casi la mitad de todos los cazas que Japón construía en total. Y los Hellcat eran mejores aviones. El piloto japonés Saburo Sakai escribió sobre su primer enfrentamiento con un Hellcat. Dijo que era como luchar contra un oso. Podías atacarlo todo el día, podías hacerle daño, pero un solo golpe del oso te mataría al instante. Sakai alcanzó a un Hellcat con sus cañones, proyectiles de 20 milímetros golpeando las alas y el fuselaje. El Hellcat siguió volando, se giró y respondió, 6 armas disparando al mismo tiempo. El Zero de Sakai recibió 3 impactos y el motor se detuvo. Apenas logró regresar a la base. El Hellcat volvió a su portaaviones, aterrizó con seguridad y su piloto volvió a volar al día siguiente. Sakai nunca volvió a volar un Zero en combate. Era un suicidio. Otro as japonés, Hiroyoshi Nishizawa, había derribado 87 aviones aliados. Era el mejor piloto de caza de Japón. En octubre de 1944, combatió contra 6 Hellcat sobre Filipinas. Derribó uno, quizá. No estaba seguro. Los otros 5 lo rodearon. Huyó. El gran Nishizawa huyó. Dijo a su escuadrón que combatir contra Hellcat era imposible. Eran demasiado rápidos, demasiado resistentes y había demasiados. Recomendó evitar el combate siempre que fuera posible. Eso lo decía un hombre que una vez se enfrentó solo a 12 aviones aliados y derribó 4. El Hellcat lo había quebrado. Las fábricas estadounidenses no solo construían aviones, construían absolutamente todo. La fábrica de Pratt & Whitney en Connecticut produjo 18.000 motores en 1944. Motores para Hellcat, motores para Corsair, motores para bombarderos. La mayor fábrica de motores de Japón produjo 12.000 motores durante toda la guerra. Una sola fábrica estadounidense construyó más motores en un año que Japón en 4. Los pilotos japoneses lo sabían. Sabían que estaban condenados, pero aún así seguían volando. Entonces llegó el gran golpe, el llamado Gran Tiroteo de las Marianas, 19 de junio de 1944, el mismo día en que el mundo de Saburo Sakai cambió para siempre. Japón envió 428 aviones para atacar a la flota estadounidense cerca de Saipan. Los estadounidenses tenían 450 Hellcat esperándolos. Sobre el papel parecía un combate justo. Números similares. Océano abierto. Cielos despejados. No fue justo en absoluto. Fue una matanza. Los pilotos estadounidenses lo llamaron el mayor tiroteo de pavos de todos los tiempos. Al final del día, Japón había perdido 350 aviones. 350. Los estadounidenses perdieron 29. Y no todos fueron por fuego enemigo. Algunos se quedaron sin combustible, buscando sus portaaviones en la oscuridad. Las pérdidas reales en combate fueron aún menores. Un piloto estadounidense, el teniente Alex Beru, derribó 6 bombarderos japoneses en 8 minutos. 6 aviones. 8 minutos. Dijo que era como disparar a patos en una feria. Llamó por radio a su portaaviones y dijo que se había quedado sin objetivos. Le enviaron a por más. Otro piloto, Enen Wilbur Webb, nunca había derribado un avión antes. Ese día consiguió 4. Cuando aterrizó, su jefe de mecánicos contó los impactos en su Hellcat. 11, todos de pequeño calibre. Nada grave. Su avión estaba listo para volar de nuevo en menos de una hora. Los pilotos japoneses que sobrevivieron al tiroteo de las Marianas regresaron en estado de shock. Habían perdido 2/3 de su fuerza.
Los portaaviones del almirante Osawa perdieron tantos aviones que apenas podían defenderse. Al día siguiente, submarinos estadounidenses hundieron 2 de esos portaaviones. Sin cobertura aérea, los portaaviones eran indefensos. Los portaaviones japoneses que sobrevivieron regresaron a Japón y nunca volvieron a lanzar un gran ataque. No tenían suficientes aviones, no tenían suficientes pilotos y no tenían ninguna forma de detener a los Hellcat. A medida que la guerra avanzaba, la proporción siguió empeorando para Japón. En 1945, Japón enviaba pilotos al combate con apenas 50 horas de entrenamiento. Los pilotos estadounidenses tenían más de 300 horas antes de entrar en combate. Japón no tenía combustible para entrenar. Estados Unidos tenía todo el combustible que necesitaba. Japón se estaba quedando sin todo: combustible, metal, caucho, pilotos. Estados Unidos tenía tanto de todo que podía permitirse perder aviones sin preocuparse. Y aún así, no perdían muchos. La proporción final del Hellcat fue devastadora: 19-1. 19 aviones japoneses destruidos por cada Hellcat perdido en combate. En total, los Hellcat derribaron 5.156 aviones enemigos. Solo 270 Hellcat fueron derribados por aviones enemigos. No estuvo ni siquiera cerca. Las fábricas estadounidenses construyeron 12.275 Hellcat durante la guerra. Japón no podía derribarlos lo suficientemente rápido. No podía construir suficientes ceros para enfrentarlos. No podía entrenar pilotos lo bastante rápido para reemplazar a los que morían cada día. Saburo Sakai sobrevivió a la guerra por poco. Pasó el último año entrenando nuevos pilotos, chicos, 17 y 18 años. Muchos de ellos nunca habían estado en un combate real. Sakai les enseñó a no enfrentarse a los Hellcat si podían evitarlo. Huir, soltar las bombas y correr. No intenten ser héroes, solo morirán. La mayoría murió de todos modos. Después de la guerra, pilotos japoneses fueron entrevistados por oficiales estadounidenses. Les preguntaron qué armas los habían sorprendido más, qué temían, qué había marcado la mayor diferencia. Casi todos dijeron lo mismo: el Hellcat. No los bombarderos B-29, no los submarinos, no las bombas atómicas. El Hellcat había tomado el control del cielo y nunca lo devolvió. Saburo Sakai dijo que el Hellcat fue el mejor caza embarcado de toda la guerra. Mejor que cualquier avión que Japón hubiera construido. Mejor que cualquier avión que Alemania hubiera construido. Dijo que si Japón hubiera tenido el Hellcat en lugar del Zero, la guerra habría sido muy diferente. Y eso venía de un hombre que había derribado 64 aviones aliados. Los números cuentan la historia completa. La industria estadounidense construyó 300.000 aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Japón construyó 76.000. Estados Unidos fabricó 24.000 Hellcat, Corsair y otros cazas solo para portaaviones. Japón fabricó 10.000 cazas embarcados en total. Estados Unidos entrenó 80.000 nuevos pilotos durante la guerra. Japón entrenó 45.000. Y Estados Unidos hizo todo eso mientras también luchaba contra Alemania e Italia al mismo tiempo. Japón concentró todo en luchar contra Estados Unidos y aún así fue aplastado. El Zero dominó al principio porque la industria estadounidense aún no estaba lista. Cuando lo estuvo, el resultado ya no estuvo en duda. Saburo Sakai vivió hasta el año 2000. Tenía 84 años. Escribió libros sobre sus experiencias. Asistió a exhibiciones aéreas en Estados Unidos. Conoció a algunos de los pilotos de Hellcat que habían intentado matarlo. Se hicieron amigos. Sakai le dijo a un piloto estadounidense que el Zero lo hacía sentirse invencible. El Hellcat
lo hacía sentirse mortal. Esa fue la diferencia. El Zero era un avión hermoso que prometía la victoria. El Hellcat era una máquina brutal que la entregaba. Un bando tenía habilidad, valor y a los mejores pilotos del mundo. El otro tenía blindaje, armas y una fábrica imparable en casa. Adivina qué bando ganó. Cuando la guerra terminó, el Hellcat había derribado más aviones enemigos que cualquier otro caza aliado. Más que el P-51 Mustang, más que el Spitfire, más que el P-47 Thunderbolt. 5.156 derribos confirmados. El 75% de todas las victorias aéreas navales estadounidenses. Y esa proporción final, 19-1, no estuvo ni siquiera cerca. Gracias por ver el video. Si quieres escuchar más historias sobre cómo las armas estadounidenses sorprendieron al enemigo en la Segunda Guerra Mundial, mira el anterior video sobre el P-47 Thunderbolt, el avión que los pilotos alemanes llamaron el Milk Jug, hasta que mató a 3.000 de ellos. Asegúrate de suscribirte para no perdértelo.